Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues tercera y última parte del caso de las niñas de Tenerife y Tomás Jimeno. En esta ocasión voy a hablar de lo que sucedió según el auto judicial la noche del 27 de abril en la casa de este hombre. También voy a hablar de esa teoría que dice que Tomás podría estar vivo y de cómo están las cosas a día de hoy. Si no habéis visto los vídeos anteriores que hice sobre este caso, os recomiendo que lo hagáis para no perder el hilo de esta historia. Yo, como siempre, os dejo los enlaces en la cajita de descripción. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El jueves 10 de junio se confirmó la peor de las noticias, el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor que estaba a 1000 metros de profundidad en el interior de una bolsa de deporte. Se sabe que dicha bolsa iba junto a otra que estaba abierta y que ambas habían sido atadas con cinta americana a la cadena y al ancla de la lancha de Tomás. Posteriormente confirmaron que la pequeña era Olivia, de 6 años. Las dos bolsas encontradas coincidían con las que transportó Tomás del coche a su barco la noche de la desaparición. La autopsia determinó que la pequeña había fallecido por un edema agudo de pulmón. Pero por otro lado, a día de hoy, faltan los resultados de las pruebas toxicológicas y de otras para saber si su padre la sedó antes de quitarle la vida a ella y a su hermana. Es verdad que el cuerpo de la pequeña de 1 año todavía no ha aparecido, pero los investigadores están seguros de que ella iba en la bolsa que encontraron abierta. Días después del terrible hallazgo y según el demoledor auto dictado por la jueza que investiga el caso, se pudo saber que Tomás Jimeno se llevó a sus hijas para quitarle la vida de forma planificada y premeditada. Según la reconstrucción que aparece en dicho auto, el 27 de abril de 2021, Tomás llegó con sus hijas a la casa de Higueste de Candelaria a eso de las 8 menos 10 de la noche. Hay que recordar que una vecina dijo que sobre esa hora escuchó a las niñas jugando. Presuntamente, y tras enviar un mensaje a Beatriz con la voz de Olivia para decirle que fuese a la casa a las 9 de la noche, Tomás le quitó la vida a sus hijas, las envolvió en toallas, las introdujo en bolsas de basura y estas a su vez en bolsas de deporte. Después, según el texto, metió las bolsas en el coche y a eso de las 9 menos 5 condujo hasta Santa Cruz de Tenerife, donde llegó a las 9 y 13 minutos. Allí paró un momento en la vivienda de sus padres y dejó escondidas a su perro 2 tarjetas de crédito con sus claves y 2 juegos de llaves del Alfa Romeo que horas antes había dejado en una finca familiar. Mientras sucedía todo esto, Beatriz se puso en contacto con él porque había llegado a las 9 a la casa de Higueste de Candelaria y estaba vacía. Tomás en ese momento le dijo que se encontraba cenando con las niñas en un McDonald's y que él mismo las llevaría a la casa de Radazul. Tras esta llamada, a las 9 y 27, Tomás fue hasta el puerto de la Marina de Santa Cruz, donde el vigilante de seguridad le abrió la puerta para que pudiese acceder al recinto vallado del puerto deportivo. Tomás estacionó su coche delante del Pantalana y trasladó a su embarcación varios bultos, entre los que estaban las 2 bolsas de deporte en cuyo interior se encontraban, presuntamente, los cuerpos de sus hijas. Finalmente zarpó con la embarcación y ahí fue cuando Beatriz le llamó para decirle que no llevase a las niñas más tarde de las 10. En ese momento, Tomás le comunicó que estaba con ellas fuera de la isla y que nunca más volvería a verlas. De acuerdo al auto judicial, cuando ya estaba suficientemente alejado de la costa y sobre una zona profunda que conocía, Tomás arrojó al mar desde el barco las bolsas de deporte, ambas amarradas a un ancla por medio de una cadena y un cabo, quedando todo ello depositado en el fondo del mar.
Se calcula que en ese momento eran las 10:30, justo cuando recibió la llamada de Beatriz desde el cuartel de la Guardia Civil y donde un agente también habló con él. Al comprobar que se estaba quedando sin batería en el móvil, regresó al puerto, momento en el que se cruzó con una embarcación de la Guardia Civil que supervisó la nave, obviamente ya estaba vacía, y le puso una sanción por incumplir el toque de queda. Ya en tierra, Tomás le pidió al vigilante del puerto un cargador de móvil, pero como el hombre no tenía ninguno compatible con el suyo, se desplazó hasta una gasolinera cercana, compró uno y regresó a eso de las 12 de la noche. Durante 13 minutos, Tomás dejó el móvil cargando en la garita de seguridad mientras él esperaba en su embarcación. Después fue a por su teléfono y a las 12:27 volvió a salir en su barco. Tomás estuvo un rato sin datos en el móvil hasta que volvió a estar operativo. A la 1:28 habló con su pareja para despedirse de ella y 2 minutos más tarde con Beatriz. Durante 20 minutos hablaron de su relación y él volvió a insistir que se llevaría a las niñas y que estarían bien. La mujer no podía intuir para nada que ya les había quitado la vida y arrojado al mar. Finalmente mandó varios mensajes a sus amigos para despedirse y para comunicarles que les dejaba sus pertenencias. A las 2:05 escribió a su padre para despedirse de él y el último mensaje que le envió fue a las 2:27. Después de esto, se perdió la conexión de su teléfono para siempre. Según el auto, con este plan pretendía destrozar la vida de Beatriz, su expareja y madre de las niñas, y provocarle el mayor dolor posible y la mayor incertidumbre sobre el destino de las pequeñas, al ocultar sus cuerpos y lanzarlos en lugares lejos de la costa y profundos, donde nunca, pensaba él, serían encontrados. Desde que encontraron el cuerpo de Olivia, el buque Ángeles Alvariño se centra en recuperar el cuerpo de su hermana y especialmente el de Tomás, ya que si no aparece, el caso no podrá cerrarse y quedará abierta la posibilidad de una huida. Debido a esto, la jueza dictó una orden internacional para la detención de Tomás Gimeno por la presunta comisión de 2 delitos agravados de homicidio y uno contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género. Los investigadores están convencidos de que sucedió lo siguiente. Tras el mensaje de despedida a su padre, Tomás se puso un cinturón de plomos y se tiró al mar para quitarse la vida. Sin embargo, para muchos expertos hay cosas que no cuadran. Una de ellas hace referencia a su carácter. Hay psiquiatras que dicen que Tomás tiene rasgos narcisistas muy acusados y una personalidad psicopática que indican que es una persona con afán de intentar resarcir su ego dañado. Además, no tiene empatía, compasión y solo se importa a sí mismo. Para ellos, ese tipo de rasgos no suelen llevar aparejadas conductas suicidas. Si no tienes empatía, no tienes dolor y nada es tan importante como para llegar a quitarse la vida. Por esto y por las incongruencias que hay a nivel náutico, la hipótesis de que Tomás Gimeno está vivo sigue sobre la mesa. Aunque es verdad que con el paso de los días y con la aparición de nuevas pruebas, esta posibilidad es cada vez más remota. Y es que hace tan solo una semana, el buque localizó a 1.500 metros de profundidad 2 botellas pequeñas de oxígeno que pertenecían a Tomás, lo que refuerza la teoría del suicidio. Hace unos días, los investigadores regresaron a la casa de Tomás para buscar otros fármacos que pudiera utilizar con sus hijas. En este sentido, no hallaron nada nuevo, pero lo que sí encontraron fueron los recibos que confirmaban que él había comprado las 2 botellas de oxígeno de buceo que se encontraron en el fondo del mar. Además, gracias al número de serie de dichas botellas, pudieron saber que estaban registradas a nombre de Tomás Gimeno. A día de hoy, el Ángeles Alvariño continúa en el mar sin fecha para que abandone la búsqueda. Aún así barajan otras opciones para cuando el buque tenga que retirarse.
Beatriz, la madre de las niñas, tiene previsto hacer un funeral para despedir a sus hijas cuando la emergencia sanitaria lo permita en Tenerife. Según explicó el portavoz de la familia, Joaquina Mills, Beatriz quiere que sea un funeral público para que todo el mundo pueda participar. Aseguró que también se le hará a Ana, aunque todavía no se haya encontrado su cuerpo. Por otro lado, Beatriz manifestó su deseo de reunirse con los trabajadores del Ángeles Alvariño para agradecerles personalmente la labor que están realizando, ya que sin ellos jamás se hubiese conocido la verdad, por muy dura que esté siendo. Hace poco se supo que los 25 hombres que estaban en el buque lloraron abrazados como niños al descubrir el cuerpo de la pequeña en el fondo del mar, a pesar de que su hallazgo había dado un vuelco al caso. En una carta que les dedicó a ellos y a la Guardia Civil, Beatriz les dijo que por muy devastadora y cruel que fuera, siempre era mejor saber la verdad. Parte de esta carta dice lo siguiente: gracias a ustedes puedo sentir a mis niñas conmigo de otra manera, pero las puedo sentir a mi lado. Gracias a ustedes puedo vivir y poco a poco, sumida en la tristeza, pero en la paz y en el amor de saber que sabemos la verdad. De no haber encontrado a mi hija, yo nunca habría parado de buscar. Ahora mi meta, gracias a ustedes, es distinta. Es tratar de dar amor como todos ustedes lo han hecho con nosotras. Han hecho una labor increíble, sé lo difícil que fue y han sido increíbles. Las puertas de mi casa están abiertas para todos siempre y estaría encantada de conocerles.